Una persona ansiosa es una persona que intoxica su vida, intoxica sus relaciones. Porque siempre está preocupado, siempre está corriendo, siempre está haciendo miles de cosas o se queda completamente paralizado, puede entrar en procesos depresivos o en procesos compulsivos. Entonces se vuelve un trastorno de la personalidad que puede llevar a situaciones más complicadas. Por lo tanto, necesita ayuda. Buscar ayuda es imprescindible. Y necesita bajar los niveles de cortisol y adrenalina. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Saberes, un podcast que te acompaña al éxito. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial para nosotros, mi querida hermana y amiga, la licenciada María Eugenia Luciani, psicóloga de la Universidad Central de Venezuela, docente del Seminario Evangélico de Caracas, conferencista, escritora, coach personal y ejecutivo. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante sobre la ansiedad. Bienvenida, María Eugenia. Muchísimas gracias. Estoy fascinada de estar aquí con ustedes y conversar sobre este tema tan actualizado, tan necesario conocer sobre ella, sobre la ansiedad. Gracias, María Eugenia. Sabes que uno de los temas que más preocupa a las personas y que deberían saber definir es la ansiedad. Por eso quiero comenzar preguntándote, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un miedo a lo desconocido. La ansiedad es ir corriendo más rápido de lo que el día de hoy te está exigiendo. Ansiedad es anticipación, a montar escenarios que me hacen sufrir, porque generalmente me lleva a pensar lo peor de lo que podría pasar. Hay una frase interesante cuando la gente está ansiosa que es easy. Easy me pasa esto, easy me equivoco, easy. Ustedes conocen a los easy, ¿no? Sí. Los terroristas del Medio Oriente. Sí, claro. Pero los terroristas los tienes aquí en la cabeza. Con easy, easy, easy. Anticipación, sufro y corro. Y dejo de vivir el día de hoy para adelantarme a lo que todavía no ha sucedido, a lo imprevisto. Eso quiere decir, María Eugenia, entonces, que es tener un pensamiento acelerado, vivir en el futuro sin disfrutar el presente. Es correcto, es correcto. Pensamiento acelerado, lo llamamos taquixiquia. Es decir, ¿y si me pasa esto? ¿Y si no llego a tiempo? ¿Y si el otro? Entonces, cada pensamiento va generando muchísimo más miedo y va incrementando los cuadros ansiosos. La preocupación es la enfermedad cognitiva de la ansiedad. La gente que se preocupa, la palabra pre es anticipación a la ocupación. Y el peor resultado es que se sienten incompetentes para poder resolver eso que les preocupa. Claro, porque hay cosas que yo puedo manejar o gestionar, pero hay cosas que están fuera de mí que es imposible que yo pueda hacer algo por ellas. Pero las personas tratan siempre de dominar y tener el control sobre todas las cosas. Eso es una distorsión cognitiva. Yo no puedo controlar los eventos exteriores. Yo lo que controlo es lo que yo pienso, siento y hago. Y es importantísimo dedicarme a lo que yo me puedo ocupar en el día de hoy. Porque mañana es incierto. El pasado es historia y mañana es un misterio. Es el día de hoy, aquí y ahora. Ahora, María Eugenia, dentro de las cosas que estaba averiguando y conversando contigo, tú me decías que hay una ansiedad buena y una mala. ¿Nos puedes explicar eso? Fíjate, la ansiedad, cuando yo la sé manejar inteligentemente, surge cuando yo tengo un desafío, una situación que me demanda acción y yo libero lo que pasa a nivel fisiológico, que es cortisol y adrenalina, para ponerme en funcionamiento. Es decir, cómo yo respondo ante un desafío y a un estrés. Y lo manejo, y la ansiedad me va a dar la energía suficiente para que yo lo haga, lo ejecute y lo cierre y concluya. Es mala cuando yo vivo manejando escenarios, no cierro absolutamente nada y yo me quedo paralizada por una sensación de incompetencia o inhabilidad para resolver eso que mi mente interpretó como peligro o amenaza. Ahora, María Eugenia, también se puede, y usted puede pensar en el cliché de que las personas siempre están diciendo estoy ansioso, pero realmente, ¿cómo sé que estoy ansioso? Indudablemente hay una agitación, porque hay una liberación de adrenalina y cortisol. Hay estos pensamientos acelerados que me tienen, o son tipo bucle.
estoy en un estado de alerta permanentemente, de alarma para responder a peligros, porque mi cerebro no identifica si es un peligro real o un peligro imaginario. Okay. Los peligros imaginarios son los que yo construyo en mi cabeza, que se llaman fantasías catastróficas, donde veo lo peor. Entonces, cuando yo digo, estoy ansioso, bueno, me tengo que hacer preguntas, ¿no? ¿Esto que me está preocupando me puedo ocupar? ¿Puedo tener yo algún tipo de control o influencia sobre esta situación? Entonces me motorizo para actuar. Ahora, si no tengo ningún control, necesito ponerle un parado a esa preocupación y centrarme en algo que yo pueda hacer. Entonces hay herramientas para manejar los cuadros ansiosos. Una clave importante para todos los que nos están viendo y escuchando es que yo puedo estar ansioso, pero yo no voy a vivir permanentemente ansioso, porque entonces voy a empezar a experimentar el trastorno por ansiedad, que desordena mi vida y afecta mi vida y, por supuesto, mis relaciones y mis acciones. Ahora, María Eugenia, eso significa entonces que usted, yo, podemos tener episodios de ansiedad, Sí. si así es que se llama. Sí, puedo tener, estoy ansiosa. Pero que no se prolongue en el tiempo. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo puedo tener acción sobre eso, yo lo resuelvo y se cerró. ¿Qué es lo que se relaciona ansiedad con estrés? Ajá. Entonces es mucho más fácil llamar el estrés positivo cuando yo tengo un desafío. Yo lo interpreto como si tengo posibilidades de resolverlo, me pongo en movimiento, me voy motivando para hacerlo. Al cumplir ese desafío, ese reto, ya mi cuerpo entra en reposo. El problema está cuando no entro en reposo, cuando es un estrés tras otro estrés, con una preocupación y sobre todo con la mentalidad de que yo no puedo resolverlo y no puedo hacer absolutamente nada. Entonces empieza el miedo a tomar control, me paralizo y la situación es terrible porque hay una agitación a nivel físico, el exceso de adrenalina y cortisol te va afectando todos los órganos del cuerpo. Se dice que envejecen prematuramente los órganos del cuerpo, baja tu sistema inmunológico y hay gente que es muy propensa porque hay personalidades autoestresoras. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, yo estoy estresado, pero a mí me encanta vivir estresado. Y me encanta decir, yo estoy estresado, mira todos los problemas que yo tengo, etc. Estas personalidades que están todo el tiempo en una competencia, peleando por el futuro, anticipando los peores escenarios y cayendo en una hiperactividad o una pasividad, tienen altísimo riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares o infartos. Wow. María Eugenia, me identifico con mucho de lo que estás hablando, ¿no? En el sentido de ver esos escenarios a futuro, pero es sano ver los escenarios en el futuro, más no interpretarlos o no exagerarlos. Exactamente, en vez de, y si me pasa esto, que son fantasías catastróficas, donde yo veo lo peor por fantasías anastróficas. ¿Qué significa eso? Una proyección de una visión positiva, alcanzable, realizable, porque yo tengo que tener una visión de futuro, una visión de esperanza. En psicología decimos crear futuros emocionales de esperanza, que es todo lo contrario a crear futuros emocionales de desesperanza, que es producido por la ansiedad. Qué interesante. O sea, pudiéramos aplicar un SMART a esos futuros emocionales de esperanza, sí. Qué bien. Ahora, María Eugenia, la ansiedad afecta lo emocional, lo físico, lo conductual. Totalmente. ¿Cómo? Fíjate, la preocupación es una enfermedad de la imaginación. Empezando por ahí. Entonces, tu mente se llena de preocupación y eso te produce ansiedad, que es miedo a no poder hacer lo que tu preocupación dice. Y la angustia, que es la expresión corporal, donde hay una presión en el pecho, donde hay una agitación interna, donde hay problemas de estómago, dolores de cabeza. Es decir, ellos son un trío que si no lo sé manejar puede ser destructivo para mí. Una mente preocupada, una emoción de ansiedad exagerada y al mismo tiempo una respuesta física, que es la angustia, presión, y podemos caer entonces en ataques de pánico o el desarrollo de fobias, que es definitivamente miedo, más miedo, más miedo, más miedo, hasta que finalmente hay una explosión. O sea, que quiere decir que lo que pienso se relaciona con lo que siento y a su vez con la conducta. Exactamente. Y todo comienza aquí en la cabeza. Me va a pasar esto. O sea, anticipación.
no voy a poder realizar esto. Y si yo hablo con esta persona y me va a decir que no, y sí, entonces eso inmediatamente va incrementando tu miedo. Fíjate, el miedo es una emoción natural, Dios nos creó con eso, Así es. para dar una respuesta ante un peligro real que yo estoy viendo, y ahí se libera adrenalina y cortisol para yo dar mis dos respuestas ante ese peligro, que es escapar o enfrentar. El problema está que mi cerebro no identifica cuando es un peligro real o irreal. Simplemente yo le mandé una información: peligro, liberación de adrenalina y cortisol, preocupación de que no puedo hacer o me va a pasar lo peor, y entonces me quedo paralizado, pero con una descarga extraordinaria, excesiva de cortisol y adrenalina. Es como tener un carro prendido con el acelerador al máximo, pero nunca le quitas nunca avanza, el freno, sino que se mantiene acelerado. Te podrás imaginar todo lo que puede producir esto. ¿Cómo es la gente ansiosa? Bueno, anda siempre agitada, movimientos corporales como para drenar, puede empezar a hacer algunos rituales como para bajar los niveles de ansiedad, habla rapidísimo, siempre está corriendo, no tiene tiempo para el disfrute. Entonces eso enferma. Wow. Es la enfermedad del siglo XX y del siglo XXI. Lo que más se vende a nivel farmacéutico son ansiolíticos y antidepresivos, porque la ansiedad y la depresión se conectan. Por una parte tengo una preocupación excesiva y luego tengo depresión porque no lo hice o lo que me pasó. Entonces, la ansiedad se alimenta de dos tipos de miedo: una experiencia real y una anticipación de que me puede volver a pasar. Entonces, ahí está. Estamos todo el tiempo recordando la historia y el futuro sin dejar de ver que yo puedo tomar acciones hoy en día para resolver esa situación. En tu presente, o sea, es una persona que se mantiene en el pasado, en el futuro, pero no disfruta el presente. Por eso decimos que una persona ansiosa no disfruta el momento. No, que va a disfrutar, tiene prohibición de disfrute, porque siempre está estresado, siempre está preocupado. Ahora, María Eugenia, entre la ansiedad y el estrés, ¿qué relación hay entre una cosa con la otra? Como te decía antes, indudablemente que, por ejemplo, tengo que venir a este programa, hay un poco de ansiedad, que es un estrés bueno, y que me irán a preguntar y cómo lo voy a hacer, pero cuando uno se centra en lo que sabe hacer y descansa en su experticia y que no todo va a ser perfecto, porque los ansiosos son perfeccionistas y los perfeccionistas son neuróticos en potencia, porque tienen mucho miedo al fracaso, miedo a equivocarse, miedo a que lo critiquen. No, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, es aquí y ahora, y además me pongo en una programación, yo voy a disfrutar la experiencia, porque todo es valioso para mi propia vida. Entonces ese es el estrés bueno: me preparo, leo, indudablemente tengo conocer, la parte preparación es importantísima, y eso me va a dar autoconfianza. La gente que vive en el presente puede ser autoeficaz, es decir, yo me siento que tengo la capacidad de responder a estas preguntas. Ahora, si yo voy a empezar, y si me preguntan lo que yo no sepa, y si se me traba la lengua, y si me quedo bloqueado, entonces podrás imaginar cuál va a ser el resultado, ¿no? Tú sabes que Sofía, mi hija de 2 años y medio, nosotros le hemos enseñado, porque ella muchas veces hace algo y se nos queda viendo como asustada, ¿no? ¿Cómo va a responder papá y mamá, ¿no? Y en cosas que no son significativas le decimos: hija, no pasa nada. O sea, sucedió esto, pero puedes seguir, no pasa nada. Entonces muchas veces uno como adulto también tiene que entender que si me equivoco en un programa, no leí la pregunta que era o no di la respuesta, bueno, o sea, no pasa nada, no es una cosa tan trascendente. No me castigo. No me castigo. Porque entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la próxima vez yo voy a evitar esa situación de peligro. Y voy a perderme oportunidades, bendiciones y posibilidades para ayudar a otros y aprender de mi propia experiencia. Entonces tenemos los complacientes que también son ansiosos, porque son adictos a la aprobación. Tengo que hacer todo para que la gente me quiera y me ame. Entonces, si no me quieren, entonces es un tremendo cuadro ansioso. La ansiedad me maneja. O tengo que ser perfeccionista, o yo tengo que hacerlo todo extremadamente bien. Son parte de las distorsiones cognitivas. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. Claro. Y eso está bien.
pero no extremadamente bien, porque me pongo entonces una mente muy cuadriculada que tiene mucho miedo al fracaso y aumenta los cuadros ansiosos. Ahora, eso produce un estrés, un autoestrés, ¿no? Porque entonces, porque sí. quiero que todo salga bien, todo salga perfecto, no me permito cometer errores, sabiendo que voy a cometer errores. Y eso es una esclavitud, María Eugenia, una esclavitud emocional, mental, ¿sí? Es una cárcel donde estamos. Okay. Uno pudiera empezar a meterse en una programación, me voy a dar permiso para dar mi mejor esfuerzo. Okay. ¿Y qué pasa si lo hago chévere? ¿Y qué pasa si me preparo? ¿Y qué pasa si esto no sale tan bien? Bueno, hay salidas. ¿Qué pasa? En vez de easy, ¿y qué pasa si? Okay. O sea, yo necesito hacer un vuelco a mis capacidades de pensamiento. Y nosotros fuimos creados por Dios para modificar nuestros esquemas mentales. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que se va renovando ese pensamiento. Es necesario esa renovación mental. Todo el tiempo. El pensamiento positivo, y no estamos hablando de decretar cosas o de hablar sin argumentación, sino que veo un futuro que realmente es esperanzador para mí porque creo en mis capacidades. Completamente. Y de eso, si tomamos algo de la palabra que ahorita está de moda con todos estos diplomados de psicología positiva, Ajá. El apóstol Pablo lo dijo primero: en esto quiero que pienses en todo lo bueno. Entonces, ante una situación de desafío, ¿qué de bueno tengo yo ahí? Si hay algo digno de alabanza, oye, ¿cuáles son las oportunidades, las ventajas? En esto quiero que pienses. Okay. Y esa es la capacidad de cambiar estos pensamientos negativos, disruptivos, rígidos, por una mente mucho más flexible que se adapta. Ante el estrés yo necesito tener dos cosas: adaptación o resistencia. Okay. Y la adaptación, ¿qué es? Bueno, yo fluyo con el proceso, yo me programo para hacer mi mejor esfuerzo, me siento en contacto con mis competencias, mis habilidades por las cuales estoy aquí y las voy a sacar a pasear. O me resisto porque ya yo pienso anticipadamente con sufrimiento de que no me va a salir bien, que es el escenario catastrófico. La imaginación es la nación más poderosa, como decía la gente. Yo tengo en esta mente, con la imaginación, la capacidad de crear el futuro más hermoso o el futuro más desastroso. Por eso es que las personas tienen este refrán, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Sí. Pero, María Eugenia, resignación no es igual a adaptación. No. Okay. La resignación es un conformismo terrible, ¿no? Porque muchas personas pueden estar, bueno, si me tengo que adaptar, bueno, si esto me está pasando, ahí me quedo, no me enrollo y sigo. No es resignación. No. Resignación es un conformismo asfixiante, porque ya me niega toda posibilidad de cambio. Nosotros hablamos de un estado emocional mejor, que es la esperanza, ¿no? Y la resiliencia. Es decir, estoy viviendo una situación y la capacidad de análisis y autoexaminarse es bien importante para cada uno de nosotros. Porque si yo estoy en una situación de estrés, eso significa que yo estoy en una crisis. Pero las crisis tienen 3 elementos que quiero que los tengan muy en cuenta: un aprendizaje, una solución y una fecha de término. Entonces, bueno, la resignación no me lleva a aprender, me lleva a un conformismo, mientras que ¿qué aprendí de esto? Bueno, tales y tales y tales cosas. ¿Qué solución busqué? Tales. Y una fecha de término, porque ya me incorporo eso como una experiencia enriquecedora y la voy a llevar para la próxima situación o la próxima crisis. Wow, entonces es un proceso de autorreflexión que me ayuda a bajar los niveles de ansiedad, porque hago un inventario, como ustedes dicen, de mis emociones, emocional, de mis capacidades. Y me doy cuenta de que sí lo intenté, no fue que me resigné a que todo pasara y no pasó nada. Y me quedé como una víctima de las circunstancias. Fíjate, uno de los ejercicios interesantes es empezar a sacar los pensamientos de mi cabeza, ¿no? Porque cuando uno está ansioso puede producir 1000 a 1500 pensamientos. Increíble, en un minuto. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar para renovar esta mente, como tú dijiste? Bueno, importante llevar un diario y empezar a sacar todo lo que me preocupa, todos mis pensamientos negativos, y los voy a escribir. Una vez que yo los tengo afuera, tengo la capacidad de análisis de hacer un debate pragmático con ellos. ¿Me sirve? ¿En qué está basado? ¿De dónde lo aprendí? Porque es parte de las creencias equivocadas en mi vida y en mi socialización. ¿Y lo puedo reemplazar por otro? Sí. Entonces ya lo tachamos y ponemos el nuevo pensamiento. Porque nosotros tenemos que empezar a grabar químicamente nuevas maneras de pensar. Los que somos creyentes,
¿Cómo llevo mi mente cautiva a la palabra, a la mente de Cristo? Bueno, sustituyendo pensamientos equivocados de esa vieja creación y meditando, leyendo, hasta que se graba químicamente el nuevo pensamiento. Okay. Entonces, esto es importante. El Señor dice que yo eche toda mi ansiedad sobre Él, que Él cuida de mí. Entonces, eso es un acto consciente de yo poner la ansiedad y saber que Él cuida de mí, y inmediatamente se me abre mi mente para buscar opciones, soluciones, salidas y fecha de término. ¿Ves? Cómo la crisis se va hilando esos tres elementos. O sea, que yo tengo que sustituir esos pensamientos negativos en el caso de los creyentes como nosotros con las promesas de Dios. Así o sea, es. ¿qué dice Dios de mí? ¿Quién soy en Dios? Y eso, por supuesto, me va a cambiar o me va a transformar el pensamiento. Eso es una terapia cognitiva conductual. Ah, Técnicas de reemplazo. Ahora, ¿qué pasa cuando la ansiedad controla mi vida, María Eugenia? Te podrás imaginar el desorden de vida que puedo tener. Uh-huh. Una persona ansiosa es una persona que intoxica su vida, intoxica sus relaciones. Okay. Porque siempre está preocupado, siempre está corriendo, siempre está haciendo miles de cosas, o se queda completamente paralizado, puede entrar en procesos depresivos o en procesos compulsivos. Ajá. Entonces se vuelve un trastorno de la personalidad que puede llevar a situaciones más complicadas. Por lo tanto, necesita ayuda. Buscar ayuda es imprescindible. Okay. Y necesita bajar los niveles de cortisol y adrenalina, necesita hacer un cambio completo de vida, por lo menos los ejercicios. Una de las cosas que mandamos son 30 minutos, Uh-huh. mínimo 3 veces por semana, porque cuando tú caminas tú produces endorfinas, Okay. que es endo adentro, Uh-huh. morfinas, opiáceos naturales que nos puso Dios para calmar el dolor emocional y el dolor físico. Aumenta mi sistema inmunológico. Una de las cosas que puede empezar a tomar es omega 3, aceite de pescado. Okay. Es un antiinflamatorio. Cuando tú estás ansioso, todos los órganos se te inflaman. Tienes una inflamación generalizada. Okay. Entonces eso te puede ayudar inclusive a bajar bastante el cortisol. Otra cosa que puedes hacer es aprender a vaciar tu mente a través de las escrituras, de la escritura. La escritura es poderosa porque lleva a conectarte con una parte de tu cerebro Uh-huh. donde ralentizas tus pensamientos y tu capacidad de análisis es muchísimo mayor. O sea, el autoexamen. Por supuesto, la comida también tiene mucho que ver. Mandamos a que consuma todo lo verde que consiga en la naturaleza, espinacas, por ejemplo, Okay. rúgula, berro. Todo esto es fundamental. El té verde o la kombucha, que está demostrado por la Universidad de Harvard, que baja los niveles ansiosos. La kombucha es un té verde, Uh-huh. un té negro Sí, sí. fermentado. Ok. Ahora, María Eugenia, estamos hablando ya de las herramientas para ir manejando esa ansiedad, saber que se va a producir, que la puedo gestionar, Exacto. pero ¿qué otras cosas puedo hacer? ¿Llevo un diario? Indudablemente que el diario es una maravilla Duermo porque me bien. conecta con el presente. Ajá. La ansiedad, fíjate, ustedes no se han dado cuenta que cuando están con mucha ansiedad no duermen, el cerebro está... Sí. Entonces, amaneces cansado y la gente te lo dice. Bueno, yo necesito hacer una cantidad de cosas para bajar mis niveles de ansiedad, porque el problema está cuando yo tengo insomnio. Entonces me vuelve irritable, la gente se vuelve amargada, tensa, con una rapidez en responder de una manera irritable ante la vida, ante las circunstancias, pierde la paciencia y la tolerancia. Importante saber que la ansiedad es parte de ti, pero tú tienes el poder para controlar la ansiedad. ¿Cómo podemos ir haciéndolo? Yo a todos mis pacientes les digo, ustedes lleven un diario, Ok. porque en el diario es donde yo anoto. Por ejemplo, puedo hacer como cuadritos, ¿no? ¿Qué situación viví? ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? ¿Cómo reaccioné y de qué me estoy dando cuenta? Porque ahí voy llevando como un termómetro de mis reacciones que fueron buenas y las que todavía necesito ir trabajando para resolverlas. Y sobre todo la gran pregunta, ¿vale la pena Okay. estar tan ansioso por esto? ¿Vale la pena preocuparme por esto? Si vale la pena es porque me puedo ocupar, pero si no vale la pena, evalúa el costo y el costo es alto. O sea, es necesario tener esa conciencia o autoconciencia de sí mismo, del Sí. entorno, y ser responsable con nosotros mismos, ¿no? No Sí. dejar que ningún pensamiento sea el que dirija mi vida, sino saberlo gestionar. Y lo que no funciona, sacarlo de mi mente. Ya está, aquí está escrito y lo tacho y lo sustituyo. Algo tan sencillo,
pero hay que empezar a ponerlo por obra. Ahora, María Eugenia, vas a estar con nosotros en un taller que es interesante y todos ustedes están invitados para lo que es el estrés laboral, ¿no? Y háblanos un poquitico sin ahondar tanto para que puedan asistir al taller. Bueno, levante la mano quien no está estresado. ¿Quién cree que no va a tener estrés mañana? O sea, el estrés es parte de la vida. Gestionarlo es lo más importante. Indudablemente que el estrés tiene contextos donde se presenta. Hay un estrés familiar, cuando hay dificultades, hay problemas. Hay un estrés social, cuando tengo conflictos con mis amigos. Hay un estrés laboral, que es donde pasamos la mayor parte del día, porque generalmente trabajamos 8 horas. Entonces, hay situaciones y factores estresores que pueden estar allí y necesito aprender a manejarlos. Okay. Porque si no, me va a consumir y podemos llegar a tener el síndrome de desgaste laboral, correcto, que es un colapso físico y es un colapso emocional y mental grave. Entonces tenemos que buscar qué me estresa, cuáles son los factores estresores y cuáles son las cosas que yo puedo hacer para disminuir el poder de esos estresores y empezar a tener mayor efectividad y eficacia en mi trabajo, sobre todo conectándome con el concepto de disfrute. Porque imagínate a la gente que diga, tengo que ir a trabajar, qué fastidio. Ya desde por ahí, ¿con qué me vestí? Y ustedes saben con qué, ¿no? No me queda más remedio que estar en este trabajo. Me tengo que calar a este compañero de trabajo. Entonces, todos esos actitudes y pensamientos también contribuyen a tu estrés, porque va a haber factores internos, personales, y factores externos del contexto laboral. No se pierda, porque va a estar bien bueno y aprenderemos a gestionar ese estrés laboral para no llegar al desgaste profundo y vamos a aprender herramientas importantes que podemos hacer diariamente en nuestro sitio de trabajo. Gracias, María Eugenia, por acompañarnos y por estar con nosotros y en el taller que vamos a estar efectuando en Saberes. Los esperamos. Y para todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Saberes, un podcast que te acompaña al éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.